Me siento muy honrado porque la Universidad San Dámaso haya tenido la gentileza, por vía de su señor decano, el profesor Tirado, de invitarme a esto que yo casi consideraría como una maratón. Será como 12 horas de trabajo. Espero que alguien resista. Yo intentaré también resistir, ¿verdad? Me siento también muy agradecido por la presentación que acaba de hacerse del profesor Santiago García. Es interesante que quizá ha habido un momento casi telepático porque ha insistido mucho en el montañero y en la montaña, y yo terminaré mañana por la tarde, espero que podamos terminar, justamente con una sinfonía alpina de Strauss. Solamente que queda un poco el desafío en el aire porque, adelanto, muchos quizás lo saben ya, que Richard Strauss, cuando murió en 1911 Gustav Mahler, dijo: solamente le reprocho una cosa, que se haya hecho cristiano, porque mi sinfonía alpina en realidad se llama El Anticristo. Sobre la montaña es el hombre el que la escala. Ahí el gran desafío entre el montañero y el neopaganismo de recuerdo tan fascinante como tenebroso, porque sabemos que Strauss cayó también en la tentación. ¿Quién no quiere ser Reichskammermusik? Nada menos que de un imperio. Pero ¿qué imperio? Entonces trazamos un arco que también tiene en el centro otro monte, un monte para nosotros invertido y para nosotros inaccesible. Quizá incluso porque, como decía Milton, desapareció con el diluvio, pero en todo caso inaccesible para Dante, puesto que está en lo alto del monte Purgatorio, que mira justamente hacia el cielo, en el hemisferio sur, y como veremos es imposible traspasar. Bien, es casi en torno al tema de la montaña, por cierto en Milton también, hemos centrado más o menos el tema, y podemos empezar señalando que es que efectivamente cunde en la sociedad técnica urbanizada de hoy, digitalizada, esta nostalgia, pero yo diría no nostalgia desde luego por el medio rural, menos aún por el desierto o por la selva, por eso que Herder le llamaba Das Wildnis, lo salvaje, sino justamente por el jardín. ¿Y por qué por el jardín? Pues porque el jardín es la introducción, si queréis, medida, dosificada, de la naturaleza en el interior de lo que hoy día podríamos llamar lo salvaje, a saber, justamente nuestras ciudades. Y antes posiblemente las ciudades mesopotámicas. Es, por lo tanto, una tierra trabajada. A este respecto yo me atrevería, con mucho respeto y humildad, a corregir a Karl Marx cuando en 1843 decía que die Gesellschaft ist das Wesen der Naturalisierung des Menschen und der Humanisierung der Natur, ¿no? La sociedad es la que hace el término medio entre la humanización de la naturaleza y la naturalización del hombre. Yo diría que no es tanto la sociedad, sí de alguna manera aquello que ella misma crea, que sería el jardín en el interior de la propia sociedad, precisamente porque otro de los temas en que yo insistiré seguramente, parece que no hay jardín, ni siquiera jardín primordial, sin trabajo, ¿no? Sin trabajo y sin custodia. Es decir, porque también aquí tenemos el Philax, ¿no? Adán, es decir, el guardián del paraíso. Tendríamos que preguntarnos de qué se guarda si en el paraíso no había más que animales y luego la Eva que surgiera del mismo. Bien, ese sería un poco el exodio, si queréis. Podríamos, en mi opinión, incluso desde un punto de vista puramente laico, profano, si queremos, el jardín es el medio de habitar la tierra. No hay habitación de tierra sin la introducción de la naturaleza en ella. No hablo de domesticación, pero seguramente sí también de protección. Y en nuestros días, posiblemente, sí, había olvidado de citar a la profesora Marcela Vélez,
que es mi ayudante en tantas cosas y trabaja conmigo en tantas cosas, pero que también sabe de mí. Yo he escrito un libro así de gordo sobre filosofía, la técnica de la naturaleza, pero la técnica es ella y es la que me va a ayudar. Y al final, a lo mejor tenemos tiempo, no sé si vosotros también lo querréis escuchar, de ese estudio de la vías de extinción de la naturaleza y recogida por vía laboratorio de determinados sonidos naturales que seguramente ya ni siquiera existen, han tenido que ser reproducidos en laboratorio. Entonces, también es interesante cómo guardamos el jardín y la nostalgia a través de la técnica más sofisticada, ¿no? Y bien, podemos empezar entonces señalando ya de antemano algo que no es. Es una cosa absolutamente sabida que nosotros, si por nosotros puedo seguir hablando de Occidente, es la cosa cada vez está más difícil que hablemos de Occidente hoy, cuando toda la civilización se está pasando al Pacífico, ¿verdad? Pero es cosa sabida que Occidente ha vivido y sigue viviendo una contradicción enormemente fecunda, ¿no? Ejemplificada, digamos rápidamente, entre Atenas y Jerusalén. Obviamente con el centro en Roma, que es la que ha intentado de alguna manera, conciliar, pero a través de la fuerza y del derecho, no de la filosofía ni de la religión, justamente esta contradicción íntima. Quiero decir que con esto que de antemano yo dejaría fuera de juego el mito de origen, que paso a señalar muy rápidamente, de griego por antonomasia, los trabajos de Díaz, Gémera y Erga, de Hesíodo, ¿no? En el que justamente no se habla del jardín, se habla de dos tipos de lucha que parece que nos acompañan también, la lucha por la competitividad, la lucha a través del esfuerzo, que es lo que él llama lucha buena, y la lucha funesta, que acompaña, digamos, no el origen, porque el origen estaría justamente, y por ahí sí habría una cierta aproximación, ¿no?, a nuestro jardín, el famoso mito de la Edad de Oro, ¿verdad? Pero justamente como protegidos, casi como animales inocentes de una tierra que por sí misma es fecunda y no necesita ser trabajada, otro de los temas que nos aparta del jardín, el famoso la edad de Saturno o de Cronos, mientras que ya en la edad de plata, la de los héroes, la de bronce y hierro, obviamente esto ha cambiado por completo, se trata de una lucha constante que solamente tiene su refugio precario y durante la infancia, eso sería la contrapartida del jardín, digamos, en el oikos, en la casa de la madre, ¿verdad? Pero que en cuanto se llega a la edad adulta consiste justamente en el crimen generalizado, ¿verdad? Es verdad que también Hesíodo, o lo mismo que Homero, señala un punto, la isla de los bienaventurados, también el tema de la isla saldrá necesariamente, el Elíseo, ¿no?, en el cual, bueno, algunos elegidos serían separados de estas luchas, no morirían, ¿no? Y parece que aparte de ello la única esperanza sería volver a la lucha constante, pero en este caso competitiva, como es lógico de un labrador que odia por lo demás al comerciante, ¿verdad? Habla de cómo se puede arar el mar si el mar es salobre y no deja huella, ¿verdad? Un típico pensamiento de labrador, ¿verdad? Así que digo, simplemente dejamos constancia de algunas de los parecidos, ¿verdad? Dejando, insisto, constancia de que esa isla de los Venturados quizás sea, podemos leerlo ya para despacharlo, es una lástima porque es un griego maravilloso, ¿no? Pero en fin, en el verso 170, ¿no?, dice: y ellos habitan con el alma sin penas las islas de los beatos junto al océano profundo de vórtices.
por lo tanto, de nuevo, inaccesibilidad. Dichosos héroes, a quienes la tierra dadora de mieses da frutos dulces como miel, que brotan 3 veces al año, lejos de los inmortales, y Cronos reina sobre ellos, ¿no? Pues él mismo los liberó, el Padre de los hombres y de los dioses, y ahora siempre junto con ellos tiene honor como es justo. Pero, como decimos, aquí queda la nostalgia. El resto es lucha, funesta o benéfica, pero en todo caso funesta, porque lleva a la confrontación. No sé si Hesíodo en este caso ha sido más, sus palabras más premonitorias que las del relato bíblico, pero en todo caso entramos ya en él, diciendo, si queréis, una butad casi. Cuando yo hablo de la tierra del jardín, quiero decir simplemente, o nada menos, según queráis, que hay tierra en el jardín. Es decir, que el jardín está plantado sobre la tierra y que eso no se deja tan fácilmente dominar, sobre todo si pensamos en tierra en el sentido latino de telus o de loctonio, lo subterráneo, eso que se abre en cavernas y llegaba al Tártaro, y que Milton celebrará, conmemorará o le atemorizará con el término caos, ¿verdad? Que por cierto está en el verso 105 liminar también de Hesíodo, en este caso la teogonía, protesta caos geneto. Y bien, hay tierra en el jardín. Es verdad, y con eso introducimos el tema por donde se debe, parece obvio, ¿verdad? Con el Génesis, dice al principio, y ahí tenéis los textos, que la tierra era informe y estaba vacía, pero también es verdad que al principio creó Dios cielos y tierra. Bien, aquí ya empezamos a tener problemas y yo ruego a los que saben de esto muchísimo más que yo, ruego que disculpen mi audacia del ego de atreverme a introducir, como diría Campeden aliquantulum, en un terreno que no me es familiar, pero parece que el destino de los filósofos es ser un poco correvidiles y meterles donde nadie les ha llamado. Espero que mi destino no sea como el de Sócrates, ¿verdad? Por ello, porque aquí tenemos la palabra, como veis, la primera todo el mundo lo sabe y además es una verdadera maravilla, ¿no? El hecho de que Bereshit es la segunda letra, la primera alfa no está y además lo que hay a la derecha es el vacío, es decir, justamente lo innombrable, el Ensof, ¿no? Aquello que da ser, pero que él mismo ni siquiera puede decirse de él que es. Levinas ha insistido mucho en este punto y con razón, como buen hebreo, ¿no? Pero la segunda palabra también nos da que pensar, porque para, teniendo en cuenta que estamos dentro de la interpretación y de la versión sacerdotal fijada, ¿verdad? Posterior a la ya vista, y por lo tanto muy influida obviamente por los mitos posopotámicos, vara no significa tanto crear, digamos, no estaba todavía allí ni Agustín ni Tomás para decirle lo que significa la creatio, y menos la creatio ex nihilo, y si le hubieran preguntado a un judío de la época qué era eso del nihil, habría que verlo, porque incluso ya sabéis que aparecen los macabeos seguramente por primera vez, el consuelo de la madre a su hijo, apuntando al cielo, pero también es curioso que en la Biblia del rey Jaime, ese libro, el Macabeo, se ha tenido como apócrifo, ¿verdad? O sea que... Pero en fin, en todo caso, vara en la época parece que significaba, desde luego en el Enuma Elis claramente, y en el mito de Gilgamesh, tantos otros, significaba más bien fijar los destinos. Es decir, señalar el sentido y función de algo, domesticar en lo posible algo que de alguna manera es esquivo, irreductible en última instancia, ¿verdad? Por eso había hablado al principio de hay tierra en el jardín, si lo entendemos en el sentido tonio, ¿no? Mediante la lucha o mediante la palabra. En nuestro caso, para la palabra. Bereshit bara
Elohim también, como sabemos, causa problemas, pero de creer a Milton no demasiados. El Elohim parece que podríamos entender, como han querido algunos, pero no me parece muy razonable, que fuera un Dios plural. Sí es cierto que tampoco había leído el escritor, fuere quien fuere, ¿verdad? Había leído a Kant, eso les parece obvio, pero no menos plausible es que muchas veces aparecen funciones, el propio Satán, como tal, el adversario, aparece, sin embargo, en el libro de Job. Tampoco hay que esperar a Fausto para que aparezca ya en el libro de Job, como una función, un emisario, Kant habría dicho seguramente una Erscheinung, una manifestación de Dios, ¿no? Y uno de los más grandes teólogos místicos, que fue Jacob Böhme, habla de las Zorngottes, ¿no? De la Qualirun Gottes, ¿no? Es decir, de la cólera de Dios, ¿no? De su lado oscuro, si queréis. En una interpretación quizá más plausible, teniendo en cuenta también la época, Milton se atreverá a decir que cuando se habla de Elohim quiere decir, hombre, la corte celestial. Entonces, podríamos decir, entre muchas comillas, no hay que olvidar que está hablando un republicano, como Milton, ¿verdad?, que se trata de una corte aristocrática, casi democrática, puesto que lo mismo el Dios que Satán siempre se dirigen a sus cohortes y por lo tanto cuentan con ellas, ¿verdad? También hay un momento realmente conmovedor, lo veremos mañana seguramente, en el que el propio Dios parece que, el Dios de Milton, parece que ha leído también juego a lo Perec con estos anacronismos, ¿verdad? Parece que hubiera leído también el final de la fenomenología de Hegel, cuando le dice, ¿crees que se puede ser feliz, aun siendo Dios, si uno es solitario? Verdaderamente es uno de los momentos, en mi opinión, más conmovedores del Paraíso Perdido, ¿verdad? Y bien, si seguimos adelante, hizo, como sabemos, los cielos y la tierra, y inmediatamente nos encontramos estas palabras que además en alemán y en otras lenguas pues ya se ha convertido en un término casi cotidiano, ¿verdad?, para indicar lo que muchas veces se nos achaca, a lo mejor con razón a los propios filósofos, el tohu babuju. Es decir, bueno, tú hablas de una manera absolutamente alocada y dices lo primero que se te ocurre, ¿no? Es decir, la confusión y el vacío, ¿no? Eso es como estaba la tierra, el temor y temblores, si no se trata casi más bien de una identificación, si la tierra misma, por lo menos en estos momentos preliminares, literalmente no fuera justamente eso, confusión y vacío, ¿verdad? Y además aquí tenemos, bueno, algo que ruaj, será tan bella luego cuando aparece la expresión en el segundo libro de los Reyes, ¿verdad? Ese soplo de Dios, no el rayo ni los terremotos, sino una leve brisa, ¿no? Pero también un viento de tormenta, ¿no?, que se cierne sobre las aguas y que será capaz de levantarlas mucho más anteriormente de lo que se hará después con el Mar Rojo, ¿no? Y bien, si la interpretación es más o menos plausible, entonces habría que preguntarse, ¿por qué hay que fijar los destinos del cielo y de la tierra? Pues porque casi como si se tratara de una placenta, aquí tenemos, es de un pintor actual, principios del siglo XX, ¿no? Es muy interesante esa creación con esa especie de mar oscuro al fondo, casi parece un útero, ¿verdad? Es decir, esa introducción en la que se está abriendo todavía, digamos, esta confusión para dejar ver al menos las aguas, como si fuera una placenta, digo, el cielo y la tierra están envueltos por aguas primordiales, que están sujetas por un lado del firmamento, en el sentido literal de firmus, ¿no?, de algo que no deja que las aguas caigan, como pasará en el diluvio, y por otro por el profundo abismo en que se hunden los pilares de la tierra y que también encierra, como sabemos, el Sheol, ¿no? No dejarás que tu siervo fiel duerma en el Sheol, ¿no?, el lugar de los muertos, ¿no? El aliento del viento fecundo de Dios está más allá, por lo tanto, del cielo y de la tierra, obviamente, es un Dios
si no creador, al menos sí fijador y separador, y por lo tanto tiene una función primordial, la de diferenciar, ¿no? Y anacrónicamente podemos decir que ello está en lo que después se llamará el cielo empíreo, es decir, el cielo que está más allá de ese fuego y del primum mobile, donde lo invisible y lo innombrable ya cruzan sus misterios, ¿verdad? Así que aquí tenemos la cosmología bíblica, como sabéis, el firmamento, el sol, la luna, los pilares que se hunden en la tierra y el abismo, y también el hecho de cascadas gigantescas. Una de ellas se tragará al insensato Ulises, otra de las páginas más hermosas y conmovedoras del Dante, de la Divina Comedia, ¿no? El delito de ibris, ¿no? De insolencia, pero también de algo tan consustancial a todos nosotros, ¿no? De querer saber. Parece que es otro de los grandes temas que como veis, las columnas de las montañas, ¿no? De alguna manera impiden el paso entre el abismo y las aguas por encima del firmamento y, como veis también, por las aguas inferiores son ellas las que emergen, por así decir, ¿no? Y permiten separar a la seca de lo húmedo, ¿verdad? Todo ello preparado por la Lux. Soy un idiota, ustedes me perdonan, iba a decir, está muy bien traducido, no me atrevo yo a juzgar a Jerónimo, ¿no? Pero está muy bien traducido Fiat Lux y no Fiat Lumen. Obviamente las Lumina vendrán después, como todos sabemos, ¿no? Y es porque Lux es algo así como aquello que deja ver sin ser visto. Todavía Goethe y Hegel insistirán en esta idea, lo sensible e insensible, lo que permite que haya cosas porque las diferencia, no lo que daña las cosas, pero que no está fijado todavía en absoluto, no son luminarias como tales, sino, bueno, esa atmósfera primitiva luminosa que tanto los hebreos como los alemanes todavía sostenían, incluso en el caso de los alemanes claramente, con la palabra tan bella Dämmerung, ¿no? El verbo dämmer, ¿no? Que significa lo mismo crepúsculo que alba, es decir, el momento incierto en el que no es todavía de día, pero ya no es de noche y hay una, como dice luego el Dante, una luce rosastra, ¿no? Que de alguna manera llena todo, ¿no? Podríamos decir que es el envoltorio interior que correspondería al envoltorio exterior, las aguas primordiales. Claro, lo interesante es cuando dice inmediatamente el texto sagrado que Dios separó a la luz de las tinieblas. Y uno se pregunta, pero si la luz era justamente en cuanto lux, aquello que deja todo, bien, ¿cómo es que hay una separación de las tinieblas? Muchos siglos después, Hegel dirá, en frase famosa, que la luz pura y la tiniebla pura son lo mismo que ser y nada. Es decir, con ello no se puede hacer nada. Lo que existe es la lucha, el conflicto o la separación. De nuevo, eso es a lo que yo me refiero cuando hablo, entre muchas comillas, si queréis, de tierra, ¿no? Aquello que resiste, que propicia y a la vez obstaculiza la creación. Val de bonum, dice constantemente Dios, casi como si no estuviera bien seguro de lo que hace y tiene que decírselo a sí mismo, ¿no? Calo lian, bastante bueno, bueno en verdad, pero claro, ¿por qué no perfecto? ¿Y por qué no hizo una perfección? Bien, sería, por así decir, casi blasfemo intentar hacer eso, puesto que si hay una perfección engendrada, no creada, de él mismo, es propiamente su hijo, ¿no? Y es entonces la creación, ni siquiera la creación lo explica mucho mejor y mucho más ampliamente Milton, está obsesionado con el tema, la creación del cielo y de las cohortes angélicas pueden obviamente, es una luz participada, pueden obviamente compararse quis ulteum, ¿no? Dirá Miguel, ¿no? ¿Quién como Dios?
Por eso propongo que el texto sagrado primigenio debería leerse, de nuevo un anacronismo, sirviéndome de un término y un concepto de Kant, como una reductio transcendentalis, como una reducción trascendental. A saber, buscamos las condiciones de posibilidad, de inteligibilidad y hasta de decibilidad de eso que más o menos de manera vaga llamamos mundo o realidad. Buscamos lo que pudo haber antes y desde luego parece que al menos los yavistas lo tenían muy claro en 2, 4, 6, cuando insisten en algo fantástico que veremos luego, porque además rompe por completo el texto y la narración, ¿no? Empieza otra vez. Cuando al principio todavía no estaba nada fijado, de nuevo la fijación de los destinos, ¿verdad? Que recuerda el Enuma Elis, cuando los juncales todavía no estaban fijados, ¿verdad? La misma idea, ¿no? Es decir, que puesto que ya se tiene de antemano, y se supone que lo tiene de antemano, obviamente en su propia omnisciencia, la creación del hombre y la encarnación, entonces parece lógico, y Herder, por ejemplo, en la idea para una historia de la humanidad lo ha dejado bien claro, porque estamos en la época del teatro, que primero se haga una especie de tramoya o de escenario gradual, como si efectivamente fuera una obra de teatro, una mise en scène, para que luego salga el tenor, en este caso Adán, y cante su aria de bravura, ¿verdad? Como si fuera efectivamente una ópera, ¿verdad? En esta reducción trascendental podríamos decir que gracias a ello en el versículo 6 es cuando empezamos a entender el versículo 2 y por el versículo 2 empezamos a entender 1. En el versículo 6 se nos dice, Dios hizo el firmamento en medio de las aguas para que separe unas de otras. Es decir, el firmamento separa y corta las aguas primordiales de las que están debajo de los cielos y permite, por lo tanto, de esa manera, como diría un latino, que llueva Jove, que llueva Dios, ¿verdad? Y la tierra del versículos 9 y 10 nos relatan una segunda aparición, literalmente su emergencia, la seca, y no el tohu babujo primordial. Es decir, Dios ordena que las aguas de debajo de los cielos se junten en un lugar y que aparezca lo seco, ¿no? Pero, de nuevo, falta aquello que es el verdadero origen y que debe quedar, obviamente, también en tinieblas, el protoorigen, ¿no? ¿A dónde han ido a parar esa tierra vacía y el cielo tenebroso? ¿Qué ha pasado con el agua de encima de los cielos y debajo de la tierra? Bien, Schelling, en un rapto casi místico en 1809, en el Freiheitsrift, sabemos que se atreve a decir que el principio, la posibilidad del mal, no su realidad, esta recae en el hombre, sin duda, está en el propio Dios y que eso es lo que él llama un Grund, curiosamente el abismo, como vemos todavía en la cosmología bíblica, de la cual huye el propio Dios para darse existencia a sí mismo y dice, no sé si temblando incluso, dinatúa, y deja un shift, un guión largo, interesante, como una pausa, para atreverse a decir ingot, dentro de Dios, ese resto irreductible, del cual tanto ha bebido, casi se puede decir que es una variación sobre el mismo tema, en nuestro Slavoj Žižek, ¿no? Su tesis doctoral fue justamente sobre ese tema, ¿no? Sobre el resto irreductible en Schelling, ¿no? Pero es claro que todo esto parece quedar olvidado en favor del Señor de la Tierra, del hombre, un claro antropocentrismo, ¿no? Digamos que un antropocentrismo mitigado, ya que hay dos temas interesantes, quizá para el mundo actual también. Primero, el vegetarianismo, casi podríamos decir el veganismo, los veganos. Primero, los animales y el hombre son creados el mismo día, el día sexto. Segundo, las hierbas están hechas para dar grano y para que la puedan comer los animales, pero está prohibido, faltaría más, tomar carne de animal, ¿no? El hombre vive con los animales y les da nombre, casi de la misma manera que el Señor dirige a Adán, Adán lo hace así con los animales, ¿no? Y se alimenta de los frutos de los árboles. Por lo tanto, tenemos un lugar idílico donde la muerte no aparece. ¿Por qué? Porque tanto entre los hebreos como entre los griegos está el famoso empsijón, es decir,
Traduce luego Milton Living Soul, ¿no? El alma viviente. Los seres animados son fundamentalmente los animales y el hombre, aunque obviamente haya una diferencia abismal entre ellos, pero también están dotados de psique, para decirlo con el término griego, no, para no utilizar palabras que tienen resonancias cristianas inmediatas, ¿verdad? Y por lo tanto, lo único que hay en este jardín terrestre es una generación continua. Ahí, de nuevo, sí que podemos aludir, en este caso, a la Odisea, cuando se habla de los jardines de Alcino, hay una generación continua. Dice, allí donde en efecto, dice Homero, han crecido grandes y florecientes árboles, los frutos de estos árboles no se pierden ni faltan, ni en invierno ni en verano, son perennes. Y el céfiro, soplando constantemente a un tiempo mismo, produce unos y madura otros. De manera que esta generación permite efectivamente un trabajo placentero, ligero, como después pondrá de relieve San Agustín, ¿verdad? Pero en todo caso lo que parece que se intenta es de alguna manera dejar atrás esas primeras palabras, esos fondos, esos separadores literalmente prehistóricos, para que sean, de nuevo con Schelling, como ese resto irreductible en el que y sobre el que se va a establecer la morada humana, ¿verdad? Podemos ver el texto Génesis 1, 26, 31 y 2, 4, 6, que muchos de vosotros conocéis, ¿verdad? Así que primero la famosa imagen, la homoiosis. Pongo también el texto griego de los Septuaginta, ¿verdad? Porque es bien interesante las diferencias entre ellos. Para empezar, y es obvio, tienen que hablar en griego. Y por lo tanto el verbo es poieo, y es decir, hacer algo con algo, ¿no? Fabricar. Eso es lo mismo que pasaba con Vara, insisto, no están fijados los destinos escolásticos en este caso, ¿verdad? Así que la idea importante es la del dominio, ¿verdad? Y la otra la de la homoiosis, es decir, la semejanza, el ser como, sin ser lo mismo que, ¿verdad? Baja un poquito más, por favor, y vamos leyendo rápidamente, ¿no? Y aquí el eulogio, eulogei, ¿no? También la bendición, ¿no? Ser fructíferos, multiplicados, otro gran tema. Esa multiplicación implica ya, como Milton cree, bueno, la verdad es que Milton, como veremos, es enormemente aventurado y hasta temerario, ¿no? Porque no solamente admite, ¿por qué no?, que hubiera cópula sexual, pero inocente, de los primeros padres dentro del... sino que lo hubiera. Y ese es otro tema que veremos en Schumann, ¿no? Que lo hubiera también entre espíritus y hombres, ¿verdad? De ahí la peri. Por ahí se mezcla también la idea del jardín, pero en la mitología árabo-persa, como veremos después, ¿no? En todo caso, la idea fundamental es el mandad, ¿no? El dominar los peces en el mar y las aves de los cielos, ¿no? Y Dios vio todo lo que había hecho y de nuevo el very good, ¿no? El valde bonum, en griego, pásalo un poquito para abajo, por favor, el calon lian, ¿no? No, era un poquito más arriba, bueno, ese casi da igual. Calalian, ¿no? Caiegeneto, géspera, caiegeneto, proigemera ecte, el día sexto, ¿verdad? Y bien, de pronto, como decíamos, es asombroso, al menos para mí, el texto se corta y más asombroso es lo que dice los Septuaginta. Porque, como leemos, Jaute biblos geneseos urano caiges, jote geneto. De una manera bastante púdica, tanto en la Biblia del rey Jacobo como en Lutero, desde luego como en las versiones españolas. Pásalo un poquito para arriba, por favor. Se ha paliado esto, ¿no?
Pero parece que los Septuaginta tenían claro que así existía un corte, ¿verdad? Estas son las generaciones, dice el texto de la Biblia de Rey Jaime. Esos fueron los orígenes, pero lo que dice los Septuaginta es, este es el libro del Génesis, o sea, del origen, del cielo y de la tierra en cuanto surgido. Por lo tanto, parece que empieza el libro realmente. Así que, como veis, es una clara incrustación en la fuente ya vista, que además es anterior, parece, al menos en 100 años, a la fuente sacerdotal, ¿no? Y esto también es muy curioso. El día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos, y más asombroso es, parece que está copiando casi la Numa Elis, bájalo un poquito, no había arbustos del campo todavía en la tierra, ni había hierba en las campiñas, ¿no? Todavía no había surgido, pero lo hemos visto antes en la cosmología bíblica, todavía no surgía la lluvia sobre la tierra, ni había un hombre que labrara el suelo. Por lo tanto, ya de antemano, por eso la reducción trascendental, se nos está diciendo todo esto que yo digo es simplemente para hacer algo así como un escenario general sobre el cual surja el hombre, que es el que para el que, pero como sigue, como veis, pegue fuente, en griego claramente, ¿verdad? Pero un manantial brotaba de la tierra, lo hemos visto en la comunicación de las aguas subterráneas, y regaba toda la superficie del suelo. De aquí vendrá, a partir del siglo XVIII, la gran contienda entre leibnizianos y wernerianos sobre el vulcanismo o el neptunianismo, ¿no? La Tierra comenzó, como parece que dice el Génesis, siendo un gigantesco océano, y después se fue secando y, digamos, serenando, ¿no? O al contrario, surgió por el fuego, porque también introducido seguramente a través de las doctrinas estoicas, y que aparecerá en Milton también, tenemos la ekpirosis, es decir, surgió por el fuego y morirá por el fuego. O sea que entre cielo y fuego, aquí los alquimistas tendrán, el sol de coagula, ¿verdad? Tendrán tantas cosas que decir. Bueno, así que, como veis, la significación central del poema se revela desde su inicio. Crea del nuevo mundo porque en las tablillas está escrito que sin palabra no hay mundo, ¿no? Como dice el Numa Elis, cuando en lo alto el cielo aún no había sido nombrado, es importante, tampoco la tierra de abajo tenía nombre, ni los juncales habían sido fijados. Y es justamente la mezcla, parece que han leído a Blasco Ibáñez, ¿no? La mezcla de cañas y barro, la que permite justamente la sujeción de la tierra para que no se hunda de nuevo en el abismo primordial. Y además, recordemos que para los sumerios la palabra y la escritura y el medio de construcción surgen de lo mismo, es decir, justamente de los juncos que permiten, cortados oblicuamente, escribir sobre el barro húmedo, ¿verdad? La escritura cuneiforme. El medio de construcción del mundo es el medio de expresión de esa misma construcción. Palabra y trabajo humano y escritura parece que se copertenecen, ¿verdad? La gramé es justamente esa escisión que extrae el mundo del caos originario y al discurso de un seno prelingüístico, si queremos, animal. Así que todo está preparado para que aparezca el hombre. Tenemos una limpieza de los bajos fondos, la magia como poder de la palabra. Schelling dirá, fantaseando un poco con la etimología, claro, prodomo, porque en alemán sí que se parece bastante, que Magie y Macht vienen de lo mismo, Macht en cuanto a poder efectivo, el poder de la palabra, y también tenemos el camino hacia la ciencia a través de la alquimia, todo ello, digamos, sobre una base, una lógica de dominación que exige obediencia, ¿no? Al respecto podríamos hacer, pero muy rápidamente, por la cantidad de materiales que tenemos, esa magia de la palabra, hacer una alusión brevísima al hermetismo y a la teurgia del poimandrés para indicar justamente esa tentación antropocéntrica y también para explicar eso que en arameo, y después utilizan tanto los alquimistas, es el Adán Kadmon, es el hombre primitivo, el hombre primordial que apenas si se puede distinguir del hijo como tal, porque claro,
el gran tema, la encarnación está ya decidida ab eterno, ¿no? En el caso de la relación entre las personas de la Trinidad, ¿no? Es esta mezcla que llamaron Marsilio Ficino y tantos otros, la prisca teologia, ¿no? Esos escritos que supuestamente aparecieron en Egipto y que permitían este anhelo de unidad que ha sentido siempre Occidente, de poder sincréticamente unir tradiciones tan distintas, puesto que los egipcios habrían sido supuestamente el pueblo originario, junto con los hebreos, sería natural que hubiera una sabiduría inicial, incluso antediluviana. Para decirlo rápidamente, recordad que en la óptica de Newton, después de que el hombre nos haya hinchado la cabeza con tantas fórmulas matemáticas y geométricas, pues diga, bueno, todo esto está escrito para poder reunir los fragmentos de la sabiduría que hubo antes del diluvio. Es curioso, ¿verdad? Newton interpretando el libro de Daniel, Newton alquimista, Newton creyendo en esa sabiduría primitiva, Newton, hay que decirlo claro, arriano. Eso es lógico, ¿verdad? Precisamente por esta idea del Dios primigenio, ¿verdad? Bien, es el caso del corpus hermético, del famoso Trismegisto, Hermes Trismegístico, la unión mística, la comunión con Dios mediante esta recepción de Dios como una revelación teúrgica, es decir, que realmente obra efectivamente a realidad en los distintos libros que nos quedan del corpus, y en los que vemos una especie de transformación y transmutación que será importantísima para toda la Edad Media, sobre todo para el Renacimiento, de lo que parecía demasiado, no tanto confuso, sino quizá al revés, demasiado plástico, demasiado primitivo, si queréis, demasiado incitante, diría yo también, en el texto originario, ¿no? Ponerlo en orden supuestamente filosófico-teológico, una procesión hipostática que tiene mucho que ver y que debe ver, obviamente, del neoplatonismo. El hombre es imagen del cosmos y el cosmos es producto de Dios. Y su aliento, el pneuma, entonces aquí ya estamos en tierra estoica, es el que conduce el movimiento de los astros y el que une a todos los seres, ¿verdad? La sacra catenaentium, ¿no? De Fludd, por ejemplo, en una cadena simpática, ¿verdad? Una ordenación vertical, un universo hermético, todo el vivo, omnichón, podríamos decir, panzoico, si pudiéramos hablar así, ¿no? Donde, como decimos, hay una cadena claramente, ¿verdad? Y en esta ordenación vertical, lo interesante es, primero, se insiste en algo fundamental y que para los neoplatónicos, pensemos en Damastio, por ejemplo, será esencial, ¿no? Dios se ve, pero también está en Romanos, como sabemos, se ve a través de, pero nunca directamente, en lo creado, posee todos los nombres sin ser ninguno de ellos. Marduk también tenía esa capacidad o esa facultad. Está en todos los cuerpos, goza de la fecundidad de los dos sexos, de ahí del andrógino, ¿verdad? Pero es inconocible, innombrable, envuelto en las brumas. Es más, le llaman Ra, ¿no? Es decir, es aquel que es y que no es a la vez. Así como en Hegel ser nada es lo mismo, ¿verdad? Un panenteísmo, una inmanencia absoluta de Dios como bien supremo y engendrado de la... Y también la idea de que no existe una muerte. ¿Cómo va a existir una muerte en algo creado por Dios, sino una transformación constante? En esta fuente beberá a Leibniz también y sus mónadas, pero claro, la dejamos a un lado, ¿no? Lo interesante es la confrontación, si queremos, entre Ruach, el término hebreo, y Hile, como dice Asclepio XIV, el término griego para la materia, ¿verdad? Por eso la tiniebla del abismo es inextricable y por otro lado tenemos el aliento divino y de ahí que la creación también en el corpus hermético sea valde bonum, ¿no? Porque es verdad que la palabra es dinámica, tiene dinamis, tiene poder efectivo, de ahí la idea de la magia. Esa palabra habita el pensamiento, aunque su voz sea multívoca, sean los distintos idiomas, ¿no? Pero no menos cierto que se reconoce que esta imagen no solamente es imperfecta, sino incluso que el nous que
toma posesión del humano. También un tema que, como veis, los mitos se comunican entre sí. Tendríamos que hablar del Fedro, ¿no? Se enamora de las propias tinieblas como un narciso, porque las tinieblas, al ser la superficie de las aguas, devuelven su propio rostro y por tanto se inmerge en las aguas, copula con las aguas, y de ahí que la creación esté manchada también para el corpus hermético con este enamoramiento que luego veremos mañana seguramente, si queréis. Es de las páginas más hermosas que se hayan escrito, en mi opinión, sobre el tema del paraíso. Es decir, Adán sabe que Eva ha pecado, sabe que él va a pecar, sabe que él va a morir, pero ¿qué haría sin su compañera? Y por lo tanto va, digamos, orgullosamente a la muerte, por seguirla. Eso me parece realmente muy hermoso, ¿no? Aunque, obviamente, también podríamos decir, con Agustín no deja de ser una feliz culpa, porque esa muerte permite luego la redención, ¿verdad? En todo caso, de nuevo, en el hermetismo es claro que este soporte del cosmos, esta nodriza, y utiliza el mismo término con el Timeo, bueno, estamos en un intento increíble, pero imposible, pero de eso, claro, vivimos todos, supongo que también los teólogos, ¿verdad?, por unificar casi, por decir, lo que es un imposible de unificación. Diversas tradiciones para crear realmente un corpus unitario, ¿verdad? Si se logra, entonces es como el ecumenismo muchas veces, que dice, bueno, tiene que haber algo muy grande, ya se llamamos Dios, pero no entremos en detalles, ¿verdad? O como me decían en el Hegel Archive, hablando, para eso era el Hegel Archive y no en la Shelley Comisión, cuando hablaban de la Trinidad, lassen wir diese Weisheit, diese ermutige Gesetze der Familie, ¿no? Dejemos a un lado esos sucios asuntos de familia, ¿no? Porque efectivamente entras en un mundo caliginoso del cual los psicoanalistas se han aprovechado y siguen aprovechándose. De nuevo, que Lacan, ¿verdad? Claro. Bien, lo fundamental, por lo tanto, es que aquí, incluso más que en el texto, tenemos una cadena de subordinación, una cadena de jerarquías, ¿verdad? El mundo sublunar está sometido al mundo astral, el arquetipo al ectipo, los cielos y la luz se enfrentan a la tierra y a las tinieblas, la palabra y la razón creadora se enfrenta al abismo, el espíritu se enfrenta a la sustancia y en última instancia las chintilas pínceras, ¿no?, el fuego sagrado que habita en el hombre, se enfrenta a la naturaleza e intenta dominarla difícilmente porque, como sabemos, tu pecado de origen es anomarse. En realidad se ha enamorado del mismo, es otro tema que Milton tomará. A saber, no deja de ser su propio cuerpo de donde ha salido la mujer y por lo tanto siempre hay un intento casi, me permitiría decir, casi como onanista, de que a través del otro, de la otra, me conozco a mí mismo como superior, ¿verdad? En todo caso, tenemos aquí, pero cita literalmente el texto, es verdad, obviamente lo cita en griego, a Isaías 50:11, para hablar de la ekpírosis, es decir, uniendo a los estoicos, ¿verdad?, con los hebreos. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. ¿Verdad? La idea del fin del mundo, no por el diluvio, sino lo que decimos por el fuego. Como si dijéramos, los alquimistas insistirán en ello, ¿verdad? El mundo comenzó por el agua, terminará por el fuego, ¿verdad? Casi para terminar este tema, como veis, cada uno de los temas puedo hacer lo mínimo, simplemente dejar unas cuantas ideas más o menos deslavazadas. Para terminar este tema, recordemos las palabras de Schelling en la introducción a la filosofía de la revelación. El hombre único, dice, que vive en todos nosotros, existía ciertamente al inicio, pero se apartó de ese centro y volvió a caer en el proceso material sobre el cual había sido elevado en la creación. Está repitiendo casi literalmente el corpus hermético, ¿no? El Poimandres. Dicho sea de paso, esta es una concepción que concuerda enteramente, dice, por un lado con la antigua doctrina hebrea del Adán Kadmon, el hombre originario, y por otro con la doctrina cristiana
no sé hasta qué punto, pero él cree que sí, según la cual en Adán hemos pecado todos, lo cual no significa otra cosa sino que el hombre único que pecó habita dentro de todos nosotros, siendo nosotros simplemente miembros, configuraciones de ese ser único. De ahí también otro tema hiperluterano, del que Milton intenta salvarse a duras penas, ¿no? La idea de que están prefijados nuestros destinos de servo arbitrio. Los calvinistas, como sabemos, lo llevaron al extremo. Non potens non pecare, y por lo tanto solamente la fe de Dios, que en principio es incognoscible, aunque quizá pueda conocerse a través de las obras y sobre todo una fe incondicional, una obediencia incondicional, puede salvarse, ¿verdad? La imagen que ahí veis muestra hasta qué punto Hermes Trismegisto fue de alguna manera santificado. Se encuentra en la Catedral de Siena, este mosaico fantástico, y como veis está aludiendo, tenemos a Hermes en el centro, al lado está Moisés, pero detrás de él está Santa Catalina de Siena. O sea, es curiosísimo este intento sincrético, y está apoyado sobre esta tablilla en la que dice «Suscipite licteras et leges Egypti», es decir, que aceptar las letras y las leyes de los escritos en las leyes de Egipto. Dice Hermes, «Deus omnium creator secum Deus», ¿no? Dios, creador de todas las cosas, consigo mismo, en cuanto a Dios, «fecit visibilem et unc fecit primum et solum quod oblectatus est», recuerda el bautismo del Jordán, aquello que lo que tiene sus complacencias lo hizo lo primero y lo solo que hizo, y eso es otro tema también bien interesante del texto del Génesis. Santo Tomás insistirá en salvar lo difícilmente salvable, hablando de la relación aristotélica entre potencia y acto, puesto que todo estaba creado para el hombre, y el hombre parece que fue plantado en el jardín, y que solamente en el jardín entonces es cuando se plantaron los árboles y las hierbas, entonces todo lo demás habría estado, por así decir, en potencia, pero no realmente en acto, ¿no? E incluso hace alusión, como Agustín, en las raciones seminales de los estoicos, ¿no? «Et valde amavit proprium filium acque appellatur sanctum verbum», ¿no? Y grandemente amó al propio Hijo, denominado también santo verbo, o verbo sagrado, ¿no? Es decir, obviamente el logo, ¿no? En cambio, el jardín bíblico, desde luego, en mi opinión, es mucho más rico y profundo, porque, lo he señalado ya varias veces, intenta conjugar los dos extremos. Y eso será un poco, si queréis, el hilo conductor, lo indomable en última instancia del otro extremo, ¿no? Que reaparecerá en el simbolismo de Corinth y de Böcklin, desde luego en Goethe, con la mujer, desde luego en el simbolismo neopagano, la naturaleza ctonia, que es a la vez mater genetris, como se dice en el Fausto, es Geburt und Grab, ¿no? Nacimiento y tumba. Y hay un pasaje emocionante en la estética de Hegel, en la que está contemplando, obviamente, una lámina, ¿no? Hegel, una Pietà, quizá la de Miguel Ángel, y dice, vean ustedes cómo la madre sostiene a sus hijos en brazos, igual que la naturaleza acaba absorbiéndonos a todos nosotros. Ese rasgo, esa huella casi ineliminable, ¿verdad? El propio Kant dice, y es que si no creyéramos eso, y lo dice en condicional, entonces el seno informe de la tierra nos tragaría a todos, justos e injustos. De nuevo, condicional. Es decir, debemos aferrarnos a algo porque parece que para ello a Eva, el propio Adán la llamará así, a la vez se la considera madre de todo lo viviente, porque los animales se han hecho para el hombre y la mujer se ha hecho para el hombre, pero la mujer es justamente la que pare, y sin ella no habría animales ni hombres posteriores, y por lo tanto todo lo viviente, entendiendo animales y hombres. De ahí también en San Agustín el peligro, luego lo veremos si tenemos un momento, del contra natura, del pecado nefasto de la mujer,
no explica mucho más a qué se pueda referir, pero es esa doble conjunción también inalienable en el cuerpo y en el alma misma de la mujer. Y por otra parte, el logos como espíritu, aliento como ruá, que se repite, como sabemos, insuflando su viento, su aliento al hombre de tierra, al igual que antes soplaba sobre las aguas y separaba las de arriba de las de abajo, siempre son soplos, ¿verdad? La palabra dinamis, la palabra ejecutiva del antropos, ¿no? Que a su vez pone nombre, fija destinos, ¿verdad? Mediante la utilización casi inconsciente de eso que Milton llama la candle of God, la scintilla, la vela de Dios, la llama de Dios. Los idealistas la llamarán intelecto intuitivo, ¿verdad? O intuición intelectual, da lo mismo, ¿verdad? Y emplea, en cambio, la right reason, como le enseña Rafael, ¿no? Le enseña a discurrir y a discernir palabras en el tiempo. Sin embargo, él, que da nombre a todos los animales, da también nombre, él es el que le da el nombre propio, Eva, ¿no? La madre de la vida, ¿no? Y bien, podemos decir, esto es un mito, no debemos creer en él. No sé si yo, como filósofo, si me permitís, Heidegger había dicho, yo ejerzo un ateísmo metodológico. Bueno, es una manera de salir del problema, ¿verdad? Pero yo diré que en todo caso el mito nos deja ver tantas facetas de la existencia humana todavía hoy. El mito, como dice Thomas Mann en José y sus hermanos, es el ropaje solemne del misterio, ¿no? Es aquel, dice, que a los ojos del pueblo hace presente el pasado y el futuro. Por lo tanto, es el que coliga, el que colecciona, reúne los tiempos, ¿verdad? Los preliminares de la historia de la salvación, de la historia saluti, ¿verdad? Escanden los tiempos. En Milton, de nuevo, quedará muy claro cuando decía, ahora se ha creado por vez primera el pasado, ¿verdad? Cuando ya no se puede deshacer lo hecho, ¿no? Paraíso terrestre, una perfección pero inocencia. Agustín dirá, potest o posse pecare, ¿verdad? Después la caída, non posse non pecare, no puedes no pecar, y por fin la redención, el remonte, como aparece en el libro 12 de Paraíso, de Paraíso Perdido, pero también en el Dante, con Buenaventura, el Itinerarium Mentis ad Deum, posse non pecare, puede non pecar. Solamente, obviamente, el Dios sería non posse pecare, obviamente. Sabemos que el más alto de los ángeles, Lucifer, claro que pecó, precisamente como dirá Tomás, porque pretendía por sus solas fuerzas, de nuevo la tentación del conocimiento que acecha a los filósofos, y así nos va, ¿verdad? De querer tener la visio beatífica, pero sin la ayuda de Dios, por sí mismo. Ese es el pecado para Tomás, y me parece altamente interesante, ¿no? De nuevo, la idea de la ibris, por las solas fuerzas. No soy yo el más alto de los ángeles. ¿Cómo no puedo tener la misma visión de Dios sin la ayuda de Dios, verdad? En todo caso, como vemos, la historia se escande entre un pasado siempre pasado y un futuro siempre por venir, al menos aquí en la tierra, post-mortem, entre el paraíso terrestre y el paraíso celeste, entre lo que podríamos llamar una argeología y una escatología, ¿verdad? Los inicios y los fines que escanden, que son como los grandes pilares, igual que veíamos los pilares de la tierra, que permiten explicar de alguna manera lo que aquí entendemos como historia. Una historia, en este caso, salutis, una historia de salvación que comienza por una condena, ¿verdad? Y de ahí que en este caso el espacio se pueda convertir el mismo en historia y que la cosmología efectivamente se pueda convertir en tiempo y la cosmología en historia, ¿verdad? Podemos ir entonces un poco más a la imagen 2, a la lectura de Génesis 2.7. Si la miras por ahí, Marcela, por favor. La imagen 2.
Aquí tenemos. Y es justamente después de decir que todavía no existía el hombre, y aquí sí está muy bien traído. Si al principio había un corte abrupto y no se sabía muy bien qué hacer con él, aquí sí que está muy bien insertado, porque inmediatamente después todavía no existía el hombre, y dice, pues no se preocupen ustedes que inmediatamente ya verán cómo existe. Efectivamente, en 2.7 aparece justo la creación del hombre, pero como habíamos dicho, no sé si lo dije, pero es algo que siempre me ha preocupado. La verdad es que los filósofos, supongo que los teólogos con mayor razón, nos preocupamos de cosas rarísimas para el común de los mortales, ¿no? A saber, el hombre existe antes del jardín. Edén puede significar tierra baldía, estéril. A uno le viene a la mente la Jora de Platón, que también es extensión informe, pero puede significar Idén, cargando el acento en hebreo, y entonces significa delicias, de ahí el paradisus deliciarum, ¿verdad? Por ejemplo, en Orígenes. Sea como sea, Adán recuerda al hombre de tierra, a Adama, y de ahí viene, y ha sido formado por la tierra, ¿no? Solamente después, en 2.8, y Dios plantó un jardín al este de Edén, al oriente, se entiende para la cosmología hebrea al este de Palestina, y efectivamente los ríos, dos por lo menos de ellos son, como sabemos, el Tigris y el Éufrates, aunque parece que en realidad el río primordial es el Tigris, ¿no? Y luego se va dividiendo en ramas, ¿no? Y tenemos la plantación del jardín en Edén, o sea, en la tierra seca, como una especie de repetición de la creación, hasta el punto de que, como decimos, el propio Santo Tomás indicará, bueno, es que realmente la creación anterior era, por así decir, algo potencial con respecto al jardín. De hecho, de facto, lo primero es, sobre esa tierra baldía, estéril, nace el jardín. ¿Por qué? Bueno, al fin y al cabo, el relato bíblico de la creación y la idea del paradeisos persa, la idea del jardín, el propio Santo Tomás dirá que los latinos lo llaman hortus, huerto, hortus conclusus, ¿verdad? Es que, digamos, así como los reyes babilonios para su solaz, para su delicia, crean el jardín, los famosos jardines colgantes de Babilonia, también la creación bíblica sería el jardín, algo así como el templo santuario de Dios, allí donde Dios primigeniamente al menos tiene sus complacencias. De una manera mucho más nietzscheana, casi podríamos decir que es una especie de terrario, ¿no? Una especie de laboratorio para comprobar el control de Adán sobre los animales y sobre su mujer, y sobre todo el autocontrol del propio Adán, porque no olvidemos, Adán tiene una cosa en común con la serpiente, cosa que desde luego no tiene Eva, bueno, la tiene por vía costal, si queremos, o costillar, ¿verdad? A saber, los dos son animales de tierra, los dos son animales tócneos, los dos se introducen, uno subrepticiamente, el otro, el texto además dice, el texto griego, SC, es decir, como una tesis, lo pone allí, literalmente, ¿verdad? Pero también, curioso, dice que primero pone al hombre y solamente después pone los árboles, ¿verdad? Que son, a la vez, dice que son buenos para ver y buenos para comer. Así que alimento del espíritu, ¿verdad? Calor, ya sabemos que en griego tiene los dos sentidos de lo bello y lo bueno, y buenos para comer porque, como hemos dicho, no puede haber muerte, ¿no? Todo lo que hay en el jardín, los animales y el hombre tienen una vida animada, una psique zoe, ¿verdad? Así que la gradación sería, primero, acotar el jardín como un hortus conclusus sobre la tierra, como el templo santuario de Dios mismo, o de una manera mucho más profana, como una especie de granja, laboratorio, para ver si el hombre, a ver, cuánto da de sí el hombre, el ser humano, teniendo en cuenta su precedencia, que no deja de ser la de la tierra, ¿verdad? En segundo lugar, recordemos, bueno, que templum externem nos, es decir, lo recortado y a la vez tabernáculo, ¿no? Y efectivamente antes Marcela había señalado ya el hortus conclusus, ¿verdad? Y el tabernáculo, pero todavía veamos
esta gradación. Segundo, se plantan los árboles y se supone también que las hierbas, aunque no lo diga el texto. Luego se sitúa el centro, como veis la gradación es muy precisa, ¿no? Los árboles del saber y de la vida inmortal, y parece que están relativamente juntos o muy cercanos, y totalmente después de eso se pone allí el hombre. Y como vemos hay alguna dificultad, y aquí tenía algunos pasajes, pero no sé si son un poco pesados, de Santo Tomás, los diré muy rápidamente. Remito a la prima pars, de la cuestión 102, considerando est de loco hominis qui est paradisus. El artículo 1 es videtur quod paradisus non sit locus corporeus. Parece que no era corpóreo, pero desde luego en el Supergénesis ad literam, en el libro Estado, Agustín dice lo contrario. Pero Santo Tomás admite, porque claro, ya tiene que jugar con los dos paraísos, que puede ser entendido de un modo espiritual. El propio Agustín en la Ciudad de Dios, en el libro 13, así lo señala, pero que hay que atenerse, dice, y a ilius historiae fidelissima veritas rerum gestarum narratione commendata. Y por lo tanto hay que atenerse a esa historia contada, la narratio rerum gestarum, ¿no? Y como había dicho antes, surge la primera precisión, bien rica en significado, ¿verdad? Es ergo paradisus, por cierto, como dice Isidoro, ¿no?, el libro de la etimología, in orientis partibus constitutus, cuyus vocabulum greco in latinum vertitus hortus, ¿no? Hortos sale también en el texto sagrado, ¿verdad? Campo, cerca. Por cierto, curiosamente, en alemán, Zaun, cerca, corresponde al inglés Town, ciudad, ¿verdad? Pensemos en la fundación de Roma. Casi podríamos decir que el jardín también es una especie de protofundación de una relación del hombre con la naturaleza y con Dios, ¿verdad? Es una cerca, un corral. Milton hablará del fold, es decir, de un redil, también. En todo caso, un espacio cercado que está en medio del yermo, que está surcado por canales de riego. Y ahora sí podemos pasar un instante a la imagen. Si puedes, decía, haber bajado simplemente. Pero bueno, ahora volvemos a ella. Aquí lo tenemos, el rectángulo, ¿verdad? Como en el tabernáculo o el templo de Salomón. También está en el portal de los cantares referido a María. Perdón por el anacronismo, vaya por Dios. Nada. Está referida a Nigras Sed Formosa, ¿no? Reina de Saba o quien sea, ¿no? Pero es verdad que luego la iconografía mariana lo trasladará a María, ¿no? Hortus conclusus soror mea sponsa, hortus conclusus fons signatus, fuente escondida. ¿Sabes? Como vemos, fuente escondida de nuevo parece que quiere paliar en la figura misma de la mujer o del hortus conclusus, ¿no? Esa ocultación de la pigue que habíamos hablado antes, ¿no? O en la siguiente imagen se ve muy claramente la idea del cercado en el libro de Horas, en la imagen 3, ahí lo tenéis, ¿verdad? El resto, es, como veis, es montañoso y una serie de montañas impiden o al menos dificultan mucho el paso. De hecho, Satán tiene que escalar trabajosamente para poder saltar la valla, dice, como un gran ladrón, dirá Milton, ¿verdad? Por eso no se puede acceder a él, igual que pasa con la isla Utopía, está cortada, ¿no? Y Santo Tomás lo señala muy bien. A tertium dicendum quod locus ile seclusus est, está cortado, separado, a nostra habitazione, aliquibus impedimentur vel montium, vel marium, vel alicuius estosae regionis, de eso se aprovechará obviamente el Dante, la región del fuego, que separa los dos hemisferios, quae per transire non potes, que no puedes traspasar, ¿no? Et ideo, scriptores locorum de hoc loco mentionem non fecerum. Por eso no hablaron de en qué lugar estaba, a pesar de que el texto sagrado sí que da buenas pistas, por lo menos habla, como decíamos, de dos ríos, ¿no? Como sabemos, Dante lo pondrá en lo más alto del Monte Purgatorio. Milton lo destruirá para que así esté seclusus para siempre, o sea, no os hagáis ilusiones de volver, porque ya no hay tal paraíso, ahora solamente queda el paraíso celeste, ¿no? Y tenemos otra imagen, que es curiosa, ¿verdad? La de Thomas Cole, Dipocale del Riese, ¿no?
para hacernos una idea de como si el paraíso fuera una ofrenda, un cáliz que se levanta al Creador por encima de los montes y de lo cual surgen además las corrientes de agua que regan la tierra, los canales de riego, que decíamos, del paraíso persa, ¿verdad? Como decimos, para el problema de la prioridad entre Edén y jardín, Tomás, ustedes me permiten la audacia, podríamos decir, no sacrilegio, pero casi, ¿no? Se permite meterse en un jardín para poder interpretar esto, porque claro, tiene que recurrir a los estoicos por una parte y a Aristóteles por otra, para explicar lo que en el texto no está claro. Ad quintum dicendum quod secundum Augustinum tertio die producte sum plantae non in actu, sed secundum quartam rationes seminales. Así que se han implantado simplemente las razones seminales, típico estoico, ¿verdad? Pero de las plantas y los árboles. Sed post opera sextierum producte sunt plantae, tam paradisi quam alie in actu. Así que solamente en el sexto día se harían las plantas, ¿no? Es verdad que el propio Santo Tomás dice, sí, hay intérpretes que dicen que bueno, ¿no? Pero él sigue siendo fiel a Agustín y dice, litera nostra habet plantau erat Dominus Deus paradisum voluptatis, paraísos deliciarum, a principio, desde el inicio. Por lo tanto, digamos que ontológicamente, si no temporalmente, el jardín es previo incluso a la propia creación. Porque es necesario, el método retroductivo de nuevo, porque es necesario el paraíso, por eso hay que hacer la creación y no al revés. Milton lo llevará incluso al extremo, porque los ángeles rebeldes han caído, hay que repoblar el cielo, dice, y por eso es necesaria la creación. Si no hubieran caído, ¿qué necesidad tendría Dios de crear, digamos, este universo en el que vivimos, ¿verdad? Y además, por eso también el Hijo se encarna en un hombre y no en un ángel, porque es capaz de elegir entre el bien y el mal, pero es capaz de arrepentirse, cosa que el ángel no puede. Salvo Adiel, señala, pero más que arrepentirse es que escucha a Satán las barbaridades que dice, mejor me voy con los buenos, y por lo tanto se separa de las cortes angélicas rebeldes, ¿no? En todo caso, el tema del arrepentimiento es aquí fundamental y lo veremos después en Das Paradisum di Peri, en el precioso poema de Thomas More, musicado después por Robert Schumann, ¿verdad? Así que en los versículos 2-10 sabemos que un solo río surge de Edén, que después fuera allá del jardín se bifurca en 4, pon la siguiente imagen, por favor, la imagen 5. Si lo puedes ampliar un poquitín. La imagen de la izquierda hacia... Pero bueno, es igual, se ve... Hay dos imágenes, una es la expulsión y a la izquierda... ¿No se puede dar el zoom? Sí se puede, ¿no hay zoom? Ah, pues eso, dale zoom arriba para que veamos, eso es un poquito más, y ahora lo subo un poco para que veamos hasta qué punto Thomas Cole parece que ha copiado a la propia representación de Giovanni de Paolo, ¿verdad? Giovanni di Paolo, como veis, un monte enormemente elevado del cual los ríos riegan la tierra seca, como veis, ¿verdad? Eso me parecía interesante. Y en la catedral de Hildesheim, en la imagen 06, justamente en la pila bautismal, presidida por el bautismo de Cristo en el Jordán, a sus pies 4 figuras que sostienen la pila bautismal, como veis, sostienen la Taufbecken, la pila, y son los 4 ríos, ¿verdad?, que surgen del jardín del Edén con cántaros de agua que echan sobre la tierra. Como veis, han tenido incluso el detalle en el mármol de presentarlo de una manera mucho más clara para prefigurar esa especie del riego de la salvación de las aguas salutíferas, ¿verdad? En ese sentido, pasa por favor al siguiente. Aquí los tenéis, a los 4 ríos, a las 4 figuras, las 4
fuentes del mundo, ¿no? Tigris, Éufrates, Fisón y Pisón, ¿verdad? Pero ya podemos volver ahora al texto, si quiera la imagen 02 de nuevo, porque por fin decimos, introduce Dios al hombre desde fuera para que cuide y defienda el jardín. 2.15, dice, pasa a 2.15, por favor. 2.15, fijaros en el texto griego, en to paradiso, ergaches chai auton kai filasein. Es decir, para que lo trabajara, de ergo, trabajo, y para que lo protegiera, cuidara, defendiera. El filax es el guerrero, ¿no? El defensor. Y uno se pregunta, pero ¿por qué tenía que guardar el jardín y de quién tenía que guardar el jardín? Si fuera todo el salvaje y dentro todo estaba en orden, con un centro bífido, los dos árboles, bueno, recordemos lo que he dicho antes, él había sido formado del polvo de esa tierra, ¿verdad? Y el propio Santo Tomás lo dice de una manera fantástica, ¿no? En el artículo 3 de ese mismo cuestión 102, ¿no? Nectamelina operatio es laboriosa, sicut post peccatum. Después del pecado sí que fue laborioso, tienes que trabajar con los dos de frente. Antes no, se fuese iucunda, propter experiencia virtutis natura. Es más bien curioso por saber cuál era la fuerza de la naturaleza cuando se experimentara en ella. Por eso habíamos hablado también de un laboratorio. Custodia etiam illa non esset contra invasores. No había invasores. Sed esset ad hoc quod homo sibi paradisum custodire neipsim peccando admitteret. No fuera a ser, claro, Santo Tomás ya ha leído la Biblia, ¿verdad? Obviamente. No fuera a ser que fuera él mismo el que pecara, ¿no? Y por lo tanto tenía que custodiar el paraíso de sí mismo. En él estaba el mal, por así decir. En él o en un subproducto de él, que sería la mujer. Hoc totum in bonum hominis quedebat, et sic paradisum ordinatur ad bonum hominis, et non e conversus. De nuevo, antropocentrismo, el paraíso está ordenado a la felicidad del hombre, y no al revés, ¿no? De ahí, por así decirlo, la lucha contra la tierra, contra lo que se levantarán los neopaganos, más o menos actuales, desde luego en la primera mitad del siglo XX, como hijos de Nietzsche, en el sentido de la tierra, está muy claro. Así que el enemigo estaba allá dentro, estaba en la carne y la sangre del primer padre. Digamos, es su propio subconsciente de lo que él tiene que tener cuidado, ¿no? Cuando son expulsados del paraíso, lo único que se puede decir de ellos es que no son desterrados, sino al contrario. Luego serán enterrados, pero vuelven otra vez a la tierra de procedencia, ¿verdad? Así que la expulsión es una manera de restitución. Y Milton, como veremos mañana también, tiene un final fantástico, ¿no? Un final de reconciliación, curioso, con la tierra. Bueno, dice, el mundo entero estaba a su vista. A place to choose, el lugar donde escoger, ¿no? Hand in hand, salieron despacito, cogidos de la mano, ¿no? Realmente es un final increíble, ¿verdad? En fin, además, con el Noé Adán la letra, que es Adán, con él va un tropel de animales, plantas, para poder henchir la tierra, porque la tierra estaba seca, como si dijéramos, que es una fábrica gigantesca de reconstrucción de la realidad a imagen y semejanza del nuevo Señor, del hombre industrial, casi podríamos decir, y de ahí la alusión al jardín como un mecanismo de compensación interno a las ciudades, ¿verdad? Ahora viene en 2.16-17 la famosísima figura de la prohibición, que nunca se nos dirá exactamente por qué. Y está bien así, porque Él es el Señor del cielo y de la tierra y también del hombre, ¿no? Lo que se pide es una obediencia incondicional y pensar, fijaros, en la analogía, el huerto primitivo y el huerto de los olivos, ¿no? No se haga mi voluntad sino la tuya. Aparta de mí este cáliz, pero si Dios Padre quiere que muera, moriré, ¿verdad? Por el contrario, la serpiente dice, no moriréis, seréis como los dioses, ¿verdad? Y por eso es por lo que dice de una manera
un poco chusca pero simpática, San Isidoro, que por un morsus, por un mordisco, entró la mors, la muerte, al mundo. También podía hablar de las mores y de las costumbres, ¿verdad? Porque los idiomas se dejan decir esas cosas tan simpáticas. En todo caso, es obvio que la muerte de Jesús es también como la de Adán, sabida y querida. Pero ahora, no por amor a esta mujer, sino por amor a la humanidad. Esto es interesante. Y desde luego resucita. Pablo, si Cristo no ha resucitado, gana nuestra fe, ¿verdad? Así que, y tenemos 2.18, una cosa que a mi amiga Marcela y mi amiga Valeria Nanto, que están aquí, les gusta muchísimo, ¿verdad? Sobre todo en el texto griego, dice que no es bueno que el hombre esté solo, traduce, hagamos una ayuda, voy a hacerle una ayuda adecuada, también una manera simpática de evitar la lucha que hoy día parece bastante fuerte, ¿no? Poiesomen auto boetón catautón, pero boetón es un sustantivo, boetón significa asistente. Si lo ponemos en femenino es asistenta, obviamente, ayudante, auxiliar, eso es lo que significa boetos en griego. Voy a darle una asistente, alguien que le ayude en las tareas de la protección, la defensa y sobre todo el cuidado del campo. Y efectivamente Milton es una buena ama de casa, la casa es el jardín entero, y se pasa la vida plantando, arreglando las flores, poniéndolas bonitas. Bueno, el propio texto lo dice, la mujer ha sido creada para ser ama de casa, dice Milton claramente, ¿no? Bien, retornamos entonces al tema. Extrae una forma bella, una forma que tiene un cosmos de las entrañas del varón, le da una forma externa, pero un interior peligroso, como pasa en el Sido con el mito de Pandora, ¿verdad? 2.21 lo tenemos ahí, es la extracción de la costilla de formación de esta, y veamos, pasa por favor ahora, si pudieras dejarlo minimizado, simplemente el texto. Sí, está aquí. Muy bien. Aquí estamos, también se lo puedes... Pero se ve bastante bien, ¿verdad? Bueno, también algo curioso, porque recordar que luego Eva dirá, incluso primero con Caín, el primogénito, pero después con el propio Set, y en el texto griego, día, por medio de Dios, por el favor de Dios, he engendrado un varón. Es curioso porque también Aristóteles dice, el hombre engendra al hombre y el sol. Si no hubiera sol no habría engendramiento. Y aquí, como veis, la palabra rayo que sale de la boca del Padre colabora con el Hijo, porque en este caso es el Hijo, quien extrae la costilla de Adán para convertirla en forma bella, en mujer. Como si dijéramos casi un reparto, una división del trabajo. La parte puramente espiritual correspondería al Padre y la parte material correspondería al Hijo, ¿no? Se nota claramente la diferencia de edad también del anciano al hombre relativamente joven con la barba negra y luego todo el coro angélico y los ríos por detrás y los cervatillos. Bueno, es la Biblia de Nuremberg, creo que no fue la primera, porque dice mucho de nosotros los hombres que parece que la primera impresión que se hizo de Nuremberg fue un mazo de cartas, de naipes, para jugar, ¿no? Pero después la Biblia, en 1493, ¿no? O sea que bueno. Y está efectivamente en la Biblia de Nuremberg y resulta interesante esta colaboración, digamos, del Padre e Hijo en el nacimiento, ¿verdad? Y ahora podemos, sí, volver al texto, los pasajes, en mi opinión, más hermosos, porque son los que justifican, entre comillas, aunque obviamente no perdonen, el amor conyugal, los que justifican ese pecado que aquí todavía no se muestra en 2, 22 y 25, ¿verdad? De la costilla hizo una mujer y se la presentó al hombre, y este pasaje tan hermoso, ¿no? 2.23, luego Milton lo hermoseará todavía más, ¿no? Es decir, que esta
este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada mujer. Hombre, en inglés lo tienen más fácil, ¿verdad? En muchas Biblias españolas dice varona, lo cual queda bastante feo, ¿verdad? En inglés es bien fácil, es human y human, ¿verdad? Puesto que ha surgido del hombre, pues, take out of man, ¿verdad? Porque del varón será formada, ¿verdad? Y por eso, dice el versículo siguiente, el hombre dejará a su padre y a su madre y será una sola carne, ¿no? Para bien y también para mal, como vemos por después. Volvemos ya, si quieres, a imágenes, por favor. Marcela, lamento dar tantos problemas de ir y volver, pero... Aquí tenemos Jan Bruegel, el paraíso, también con la formación de Eva, allí al fondo, pero a Bruegel lo que le interesa es esta Üppigkeit, esta frondosidad lujuriosa en el que obviamente el león juega con los cervatillos y con los demás animales, puesto que no hay muerte y por lo tanto no hay ingesta de carne. ¿Cómo se las apañarían los leones? Pues no se nos dice, ¿verdad? Solamente después del diluvio se levanta para el hombre la prohibición de carne y por lo tanto, mucho antes del diluvio también aparece la muerte como asesinato, ¿verdad? Sigue por favor la siguiente imagen, que es un perfecto holograma, ¿verdad? Ahí tenemos de una manera maravillosa por parte de Lucas Cranach todo realmente. Aquí sí que parece que es Dios Padre y no desde luego el Hijo el que ha creado al hombre y a la mujer. Lo tenemos en el extremo derecho, ¿sí? ¿Sí lo veis? Ahí, ¿sí? Después, como veis, el pecado. Arriba, a la izquierda, la primera coyunda dentro del propio paraíso. Por lo tanto, se supone, quizás sea mucho suponer, que Caín fue engendrado ahí, en el paraíso. Y además, por primera vez, con concupiscencia, como dice, con desorden carnal, dice Agustín, ¿verdad? Y por lo tanto, tenemos después la ocultación, porque saben que están desnudos, y Dios, que todo lo ve, pues manda al ángel flamígero, ¿verdad?, a que los expulse del paraíso. Todo está perfectamente en orden en este holograma maravilloso, ¿verdad?